Hola, buenas noches. Buenas noches. Esta, ¿cuánto tiempo de duración tiene la programación, Omar? 1 hora y media. Ok. ¿Están todos? ¿Falta alguno? Pásale la voz a Omar a todos, pues, para que se unan de una vez.
Bien, creo que no hay más que 18. Empezaremos pues de una vez, ¿eh? ¿Se ve en mi pantalla? Sí, doctor. Bien, entonces empezamos. Bien, siempre hago una pequeña introducción respecto a la carrera médica. El primer cuidado que tiene que tener un médico, y eso siempre tiene que estar presente en todo momento, es no hacer daño. Es el lema también del Colegio Médico del Perú. Por lo tanto, esto implica estar preparado ética y científicamente para evitar hacer daño, para procurar el bienestar del paciente en todo momento. Y también algo general es, siempre buscamos ir de soluciones más simples a las más complejas, especialmente en cirugía plástica, para que uno pueda dejar la menor secuela posible. Siempre también teniendo en cuenta que la belleza se encuentra en las cosas más simples de la naturaleza y es nuestro deber respetar el ecosistema, tener presente en todo momento que vivimos con otros seres en nuestro planeta. Bueno, entrando en los tumores, en cuanto a los tumores, vamos a encontrar que existen tumores malignos y tumores benignos. Felizmente, los tumores malignos son poco frecuentes, pero los tumores benignos son los más, digamos, se presentan con más frecuencia, ¿no? Entonces, dentro de estos tumores benignos vamos a encontrar los tumores cutáneos. Básicamente vamos a enfocarnos en estos temas porque los otros tumores de problemas más profundos ya se ven en otro capítulo, ¿no? Por ejemplo, en cirugía oncológica o cirugía general, etc. O en cada especialidad. Bien. Entonces, en cuanto a los tumores cutáneos, vamos a encontrar los tumores epidérmicos. Como ustedes ven en la imagen, son lesiones que se caracterizan por presentar verrucosidades y queratosis. Entonces acá vemos estas excrescencias que tienen diferentes tamaños y tienen una capa de escamoqueratóxica con grasa y poco adherente. Y tienen coloraciones que pueden ir desde un amarillo hasta un pardo oscuro. No tienen una causa específica y pueden ser, como todo tumor benigno, circunscritas y no tienen pues infiltración adyacente ni nada parecido, aunque la superficie es medio irregular, básicamente por la hiperkeratosis. Acá tenemos una lesión igual, pero con una aproximación o con una ampliación, y noten la superficie es verrucosa y con zonas de hiperkeratosis. Es la típica keratosis seborreica. Esta misma lesión, cuando se distribuye siguiendo las metámeras, se puede llamar el nevo epidérmico verrucoso. En estos casos, siguen las líneas de Glasgow y las mismas características de las anteriores,
siempre verrugas y queratosis, no hay una causa específica, y la piel periférica es normal. El nevo epidérmico verrucoso inflamatorio o lineal, como ustedes ven en esta imagen, es una lesión, digamos, perdón. Que está fallando en mí. Bueno, vamos a tener que usar esto. Se gasta la pila que era del mouse. Bueno, entonces estamos hablando de nevo epidémico verrucoso inflamatorio, como ustedes ven, que se caracteriza por mácula pimentada, eritematosa, con verrucosidades. Hay algunas áreas con gangrena, con pústulas, y no tienen una causa específica. Y también en su distribución siguen la línea del Blasco, similar a las del nevo epidérmico verrucoso. Pueden aparecer en áreas inflamatorias y se pueden presentar con escoriaciones. No puedo. Acá tienen una vista más próxima. Como ustedes ven, lesiones verrucosas. Voy a cambiar de... Estoy cambiando de mouse, por si acaso. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Un momento. Ya, ahora sí vamos a volver a compartir porque el mouse anterior no estaba funcionando bien. ¿Se ve la pantalla? Hola. Sí, doctor. Bien. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces el nevo de Becker o nevo epidémico, no, estamos en esta lección. Ya. Decía que tenía áreas eritematosas, áreas de gangrena, área de pústulas y de descamaciones o escamas, ¿no? El nevo de Becker o nevo epidérmico pimentado piloso es una placa hiperpigmentada que se presenta generalmente en las zonas de la lumbar baja y se presenta generalmente después de exposiciones al sol y y se caracteriza por máculas pigmentadas, no tiene una causa tampoco específica. El acantoma de células claras son lesiones nodulares, como ustedes pueden ver, generalmente están aislados y son redondeados, no tienen
digamos, infiltración periférica como todo tumor benigno. No hay una causa específica, pero si ustedes notan el color, en este caso es un color rosado con aspecto húmedo. El diagnóstico siempre es histopatológico, ¿no? Acá tenemos el queratoacantoma. Es una lesión nodular que aparece en zonas expuestas al sol, como en este caso en el lóbulo de la oreja. Tiene relación con radiación ultravioleta y la radiación solar. Son nódulos bien delimitados, ¿no? Su característica principal es que en la parte central tienen como un tapón de queratina. Esto crece rápidamente y también puede desaparecer en algunos meses después. Algunos recomiendan su excisión temprana porque, como le decía, al estar vinculado a la radiación puede degenerar en un carcinoma. El nódulo fisurado o acantoma fisurado, ven ustedes que se trata de una tumulación nodular con una fisura en la parte central que más o menos se presenta detrás del pabellón de la oreja donde apoyan los lentes, las gafas, y se le atribuye como una causa el factor mecánico de apoyo de las gafas. Esto puede tener hasta un diámetro de 2 centímetros y está rodeado de un halo inflamatorio y en algunos casos se ulcera. Lo típico es, como su nombre dice, tiene una fisura en la parte central. Más o menos este sería el aspecto, porque de la forma como se presenta esta fisura y esta lesión. Los tumores pilares y sebáceos son, en este caso tenemos un quiste epidermoide. Es un nódulo subcutáneo que a veces se inflama y tiene en la parte central un orificio puntiforme y cuando uno a veces exprime esto y el orificio está permeable, se puede drenar un contenido de sebo, de mal olor, medio amarillento. Y como también entenderán, aparecen las zonas seborreicas, pero siempre tiene cierta relación con el acné vulgar. Algunos lo mal llaman quiste sebáceo. Hay otro quiste, el tricolémico, que también tiene un contenido maloliente, básicamente compuestos de queratina, y a veces también puede infectarse. Es una lesión nodular que aparece en zonas de piel cabelluda. Pueden variar de dimensiones desde 0.5 hasta 5 centímetros incluso. Vulgarmente se les denomina lupias. Las glándulas sebáceas pueden también tener este aspecto. Se presentan en cúmulos, pequeñas pápulas dérmicas que se localizan en áreas de piel laxa, como en este caso cerca al pabellón, cerca a la hendidura palpebral, cerca a los párpados, en la parte laxa de la piel de la nariz, en el radix básicamente. Esto se debe al acúmulo de su contenido sebáceo y es frecuente en adolescentes, en adultos, y se localiza, como vemos, puede ser en la nariz, parte superior, en el párpado, puede estar también en adultos incluso. Pueden desaparecer también espontáneamente. O la otra forma es con buena higiene, una buena fricción en esta zona y puede ir desapareciendo poco a poco. Los tricoepiteliomas, como ustedes ven, son pápulas dérmicas con algunas áreas de telangiectasia.
pueden variar desde 2 hasta 5 milímetros de diámetro y se localizan pues en la nariz, como vemos, en el surco nasogeniano, en la frente, en la barbilla. Tienen un cierto componente hereditario y aparece incluso desde la infancia o en la adolescencia. En los pacientes mayores podemos encontrar estos adenomas sebáceos seniles, que como su nombre dice son adenomas, o sea, son glándulas sebáceas que se localizan en áreas expuestas al sol, por lo tanto se les relaciona con la radiación ultravioleta. Lo típico de estas lesiones es de que tienen en la parte central una depresión. Acá podemos ver como un ombligo. Y el contenido y el color, pues como ustedes también deja ver el contenido que es blanquecino, ¿no? Propio del sebo. El nevo sebáceo de Jadassohn, como ustedes ven, es una lesión también nodular, un poco aplanado, con una especie de placa que aparece generalmente en la piel cabelluda. Es un tumor de origen congénito y pues, también puede aparecer en la cara. Al inicio se presenta como una capa, como una placa media entre rosada a naranja, pero a partir de la pubertad puede engrosarse y hacerse más verrucosa y puede alcanzar un color medio marrón. Se asocia al carcinoma vasocelular, por lo tanto se recomienda su retiro lo más pronto que sea posible. Las glándulas sebáceas también pueden producir tumoraciones cuando se acumulan, igual que los quistes miliares, en este caso son los siringomas. El contenido es sudor porque se han obstruido la desembocadura de las glándulas sudoríparas y van a formar una especie de pápulas y aparece pues en las zonas donde hay más glándulas apócrinas. Por ejemplo, en este caso en la zona del párpado inferior, en las axilas, en el cuello. El porón macrino es otro tipo de tumoración nodular, que como ustedes notan, tiene como un collar de queratina. Esto es típico de esta tumoración. No tiene una causa específica y el diagnóstico que hay que hacer, el diagnóstico diferencial es con un botriomicoma o con el melanoma acrómico maligno. Por eso es importante hacer un estudio adecuado de esta lesión. Acá vemos una imagen más con más aumento y vemos que es cómo se rodea de esta queratina, ¿no? Los cilindromas también son tumores nodulares, no tienen una causa específica, son múltiples y sobre todo aparecen en piel cabelluda. A veces se hacen un conglomerado y se vuelven mamelonados y da el aspecto de un abollado en la piel cabelluda. Y el color puede ser de un color de aspecto normal o puede ser algo rosado también. Y pueden ir acompañados de áreas de telangiectasia. Como todo tumor benigno, tampoco se adhiere a planos profundos. Yendo un poco más hacia la profundidad, vamos a encontrar los histiocytofibromas. Son, como ustedes notan, tumoraciones nodulares también, que pueden ir desde 5 hasta 6 milímetros de diámetro, de un color parduzco, en algunos casos, y en otros casos muy rosado. Son más consistentes a la palpación y se localizan pues en extremidades inferiores. Algunos lo correlacionan con la picadura de insectos.
Este es también un histiocytofibroma, pero como ustedes notarán, la piel que lo cubre es muy delgada, por lo tanto, el color es más rosado, diríamos. Siempre, como repito, se le asocia a factores mecánicos. El fibroqueratoma digital adquirido, también algunos lo llaman cuerno cutáneo, son lesiones con verrucosidad en su parte distal. Se relaciona con factores mecánicos, o sea, con traumas, y generalmente se localiza en los dedos de las manos o de los pies, muy raramente en las palmas y en las plantas. Tienen este aspecto como cupuliforme y muy delimitado. Pero en su extremo, en esta parte distal, en la parte distal de la lesión, tiene el aspecto verrucoso. Bien, en este caso estamos viendo una imagen de una cicatriz queloide. Si bien la cicatriz queloide no es una tumoración propiamente dicha, pero sí se comporta como un tumor fibroso, y como ustedes habrán visto, tiene dos estadios específicos. El estadio inflamatorio, donde da sintomatología, que va desde dolor, prurito, eritema, crecimiento tanto en las tres dimensiones, y invade tejidos sanos. Y como ustedes también saben, tiene un componente hereditario, más frecuente en la etnia negra y en la asiática, y también en la indoamericana. Y como en nuestro país somos una mezcla de todas las etnias, pues en cualquier persona puede presentarse en cualquier momento, no necesariamente en todas las zonas del cuerpo. Bien. El molusco péndulo son pequeñas formaciones carnosas que son muy blandas, que van desde un diámetro de 3 hasta 5 milímetros. La característica es que es pediculado. No tiene una causa específica, tampoco hay lesiones básicas, y se retiran fácilmente con anestesia local, pero como repito siempre, todas estas lesiones deben ir al patólogo, ¿no? El xantogranuloma juvenil es una lesión, como ustedes ven, pápulo-nodular única o múltiple, y tiene un color amarillento hasta un color medio parduzco. Su consistencia es blanda y se localiza generalmente en la cara, en la piel cabelluda, el tronco y en la raíz de las extremidades. Puede también presentarse incluso en el recién nacido o en el lactante, y puede también verse en adultos. Los xantomas tuberosos, como ustedes ven, son lesiones básicas de nodulares, ¿no? Son pápulas dérmicas que pueden ser únicas o múltiples. En este caso, no tienen una causa específica, aunque cuando se presentan y se localizan generalmente en la rodilla, en los codos y en las nalgas, pero cuando se presentan en exceso ya se les relaciona con problemas metabólicos, de enfermedades metabólicas, como en este caso, los xantomas tuberosos. Como ustedes ven, son pápulas dérmicas muy conglomeradas y nodulares, y tienen mucha relación con las hipertrigliceridemias graves. Incluso también podemos involucrar o conseguir involucrar en este caso también a las lesiones por gota, ¿no? Estas lesiones son los típicos antelasmas. Son depósitos de colesterol que se localizan en piel laxa, como en este caso la piel del párpado. Forman pápulas dérmicas y su
se aconseja retirarlo lo más pronto posible para cuando se tenga que retirar no se deje mayor secuela en el área. Ustedes saben que puede afectarse la oclusión del ojo. Yendo a más profundidad vamos a encontrar ya los lipomas. En este caso se trata de un lipoma, diríamos, encapsulado porque tiene una forma muy definida, muy circular, muy manifiesta. En algunos casos puede ser lipomas difusos. En este caso se va a ver solamente una tumulación que no va a tener o no se va a distinguir fácilmente el límite. Entonces, estas lesiones se van a ubicar en el tejido celular subcutáneo y tienen la consistencia blanda y pueden llegar a tener tamaños, digamos, grandes, ¿no? Por ejemplo, pueden llegar hasta tener 10 a 20 centímetros de diámetro. Por lo tanto, en estos casos se recomienda pues su retiro, pero su retiro con cirugía es mejor. En algunos casos podría utilizarse la liposucción, o sea, cánulas para aspirar, pero no conviene porque si tiene cápsula va a volver a presentarse. Entonces es mejor retirarlo con cirugía. Como ustedes ven, toda cirugía va a dejar una cicatriz. En cambio, no es tampoco conveniente retirarlo con cánulas porque se va a perder la oportunidad de hacer un buen diagnóstico histopatológico. Bien, entonces el músculo liso también de la piel va a producir tumoraciones. En este caso se trata de los leiomiomas. Son tumores nodulares, no tienen una causa específica también, y se localizan pues a nivel de los músculos lisos, de los folículos pilosos, que se pueden ubicar en las zonas genitales, en los pezones, en cualquier lugar donde haya este músculo liso de los folículos pilosos, ¿no? Su coloración es medio rojizo y puede ir hasta un color parduzco. La mastocitosis cutánea son máculas pigmentadas y acompañado de pápulas dérmicas. No tiene una causa específica, aunque algunos lo relacionan con picadura de insectos, ¿no? La mastocitosis cutánea o el mastocitoma es una lesión tumoral única, como ven ustedes, de consistencia dura y de color rosado, anaranjado, y aparece en el niño. Es distinto a esa lesión. Esas pápulas no tienen tampoco una causa específica que la presente. El tejido nervioso también puede producir tumoraciones, como en este caso vamos a hablar de las neurocristopatías. Son tumores de origen nervioso, diríamos, de los nervios periféricos. Son lesiones nodulares, pueden ser únicas o múltiples, en este caso. El color es típicamente el color de la piel, puede ir desde normal hasta rosado. Son relativamente blandas y tienen un contenido medio gelatinoso. Tienen un alto componente hereditario, específicamente o especialmente en el caso de la enfermedad de Born-Reichenhausen. Es una neurofibromatosis específica que se caracteriza, como ustedes saben, por las máculas de color café con leche múltiples y con neurofibromas que pueden contener. Bien, entonces tienen lesiones pigmentadas o máculas pigmentadas y nódulos.
Estos nódulos pueden tener dimensiones variables. Hemos sacado incluso en alguna oportunidad tumoraciones que llegaban al tamaño de una pelota de básquet. Otra neurofibrosis de von Recklinghausen. Como ustedes ven, hay máculas pigmentadas con nódulos. Hay otro tipo de neurocristopatías que se llaman la esclerosis tuberosa de Bonneville. Es una neurocristopatía también específica que se caracteriza por lesiones nodulares, como ustedes notan, pero son muy pequeñas y de un color rojo a rosado, y se localiza pues en la cara, básicamente en los surcos nasogenianos, en las mejillas y en la zona de los labios, la zona perioral. Estas neurocristopatías que se localizan en las uñas se llaman tumores de Koenig y se localizan en los dedos, especialmente de los pies. Son lesiones verrucosas que terminan deformando las uñas. La neurocristopatía en piel de zapa, como ustedes ven, es una placa que se puede presentar generalmente en las zonas lumbosacras, ¿no? Pueden llegar hasta tener 10 centímetros de dimensión, con estas lesiones nodulares pequeñas que dan un aspecto de piel de naranja. Estas son de color blanquecino y no tienen pues ningún halo hiperpigmentado. Los angiomas también son tumoraciones de origen vascular. Ya hemos visto tumoraciones de origen de tejido nervioso, hemos visto de las glándulas sebáceas y sudoríparas, y todos los tejidos que hay pueden producir tumoraciones. En este caso, se trata de tumoraciones que tienen un origen vascular. Es la típica araña vascular, que también algunos le dicen. Tienen un punto central rojizo que a la presión se puede deprimir, y finalmente cuando uno deja de presionar, retorna su color, o sea, palidece la presión, y cuando uno deja de presionar, retorna su color de tipo rojizo, ¿no? Como ustedes pueden ver. Hay angiomas específicos como en la enfermedad de Redung-Osler. Se localiza generalmente cerca de los orificios de la boca, incluso en las mucosas puede localizarse. También en la cara, en las manos, incluso en la lengua. También podemos ver angiomas planos, como en este caso es una lesión macular amplia, congénita, y se localiza pues en la cara, también puede haber en las extremidades, y en algunos casos puede extenderse incluso a las mucosas. Después de los 40 años más o menos adquiere un aspecto más grueso, y pueden aparecer áreas violáceas en la superficie. Otro angioma es un angioma tuberoso. Como ustedes ven, es una lesión macular papular con nódulos. En este caso se nota que está muy superficial, y a veces con pequeños traumas pueden sangrar y ulcerarse. La mayoría de estos angiomas desaparecen antes de los 9, 10 años, pero sin dejar mayor secuela. Pero si no desaparecen, hay que indicarse tratamiento. Este es un angioma más profundo, ya no es tan superficial como el anterior, como este, y ven, pero siempre se logra distinguir las ramificaciones vasculares, ¿no? Es una lesión amplia en este caso, no hay una causa específica, y
y se puede ver pues las telangiectasias y la coloración medio azulada. Esto nunca va a evolucionar espontáneamente, por lo que tiene que retirarse quirúrgicamente. También podemos ver angiomas o angioqueratomas. Como ustedes ven, son lesiones papulodérmicas con queratosis. No tienen una causa específica. Y estos angioqueratomas se pueden localizar en el escroto, en la vulva de las damas, y pueden ser, como son benignos, se pueden diseminar incluso a la zona de las nalgas. Por lo tanto, es necesario su tratamiento también. El tumor glómico también es un tipo de angioma, es una lesión nodular que algunos le dan cierto origen congénito y otros le achacan alguna relación con los traumatismos. Pero lo que sí es evidente es que son muy dolorosos al simple contacto y con mayor razón al trauma. Se localizan en la zona intradérmica, en las manos, en los pies, y lo más típico y característico es que se localiza en la región subungueal con más frecuencia. Otra tumoración glómica. Bien, ahora tenemos en la imagen un angioma o botriomicoma o granuloma piógeno. Como ustedes ven, son lesiones nodulares también de componente vascular. Tiene relación con factores mecánicos o como secuelas de cicatrización tardía. Cuando la cicatrización demora en cerrar y la parte de la epitelización es vencida por el tejido de granulación, se forma este tipo de tumores. No, esto eh, eh, es lo que comúnmente también se denomina granuloma piógeno. Su tratamiento es retirarlo, hacer hemostasia y se puede hacer un cierre por tercera intención o dejar que se cierre por segunda intención. Hay otro tipo de angiomas también que son, como ustedes notan, son manchas de color rubí, ¿no? Y que pueden ir con áreas de hiperkeratosis y verrucosidades, como ustedes notan en este caso. Se presenta en personas de edad avanzada y pueden ser únicas o múltiples. Generalmente son múltiples y se localizan mayormente en el tronco. Pueden coexistir con las verrugas seborreicas también. El tejido linfático también puede producir tumoraciones, que en este caso vemos los linfangiomas, pero siempre van acompañados con hemangiomas. Noten la diferencia, en este caso tiene un color refringente, en cambio el hemangioma es color rojizo, como típico de la sangre. Estos linfangiomas pueden tener unas dimensiones que pueden ir de 1 hasta 5 milímetros. Y a veces se agrupan y se forman como unos ramilletes o como unas placas. Y su localización más frecuente es el tronco y la raíz de las extremidades. El nódulo doloroso de la oreja es una lesión nodular con áreas de queratosis. Se atribuye que se debe a factores mecánicos, a factores de traumatismo. Pueden incluso comprometer el cartílago y por lo tanto puede producir una condrodermatitis, pero que todavía no hay una causa específica determinada, ¿no? Los pseudoquistes mucoides, como ustedes ven, son tumoraciones que pueden localizarse a nivel de las bases o cerca de las vainas, de las vainas tendinosas o articulares, especialmente en el dorso de las manos,
Y en este caso vemos, está en el dorso del pulgar y puede acompañarse de estriaciones en las uñas. Ahora, el contenido es una sustancia mucoide, ¿no? Algunos lo llaman, algunos también lo conocen como ganglión. Bueno, yendo ya a los tumores pigmentados, vamos a encontrar los nuevos melanocíticos. Como ustedes ven, en este caso tenemos la imagen de un léntigo simple. Son un conglomerado de pequeñas lesiones hipercrónicas, hiperpigmentadas, que pueden ir de 1 hasta 3 milímetros de diámetro. Y pueden distribuirse incluso en los tegumentos y hasta en las mucosas. Cuando están conglomerados de esta forma se llaman también lentiginosis. Y pueden tener relación con algunos síndromes complejos multiviscerales. En resumen, es una hipermelanosis epidérmica. Las manchas moncólicas son máculas pigmentadas que se presentan en la zona lumbar baja y tienen un color medio gris azulado, típico de nuestra etnia, y es una hipermelanosis dérmica. Los nevos melanocíticos o nevos nevocelulares son lesiones maculares pigmentadas, se localizan en el área dermoepidérmica y pueden tener diferentes dimensiones, pueden ir desde 1 milímetro hasta algunos centímetros de diámetro, y tienen diversidad de forma, color, grosor, consistencia y tamaño, como ustedes pueden notar en la imagen. Este es el típico nevo melanocítico o nevocelulares. Como ustedes notan, son lesiones maculares pigmentadas, circunscritas, nodulares. Pero en este caso sería un melanocítico. Pero cuando tienen este aspecto son los nevos amelanocíticos. Estos nevos también pueden ir con componente piloso. En este caso se trataría de un nevo melanocítico piloso. Son máculas hiperpigmentadas, populares, con nódulos y con vellos o pelos. El nevo pigmentario congénito es un nevo también gigante, diríamos, para un niño. Pueden variar de tamaño y debido a su gran extensión se le puede considerar como una lesión premaligna, por lo que se recomienda su retiro lo más pronto posible. Lo característico de estas lesiones son, como ustedes notan, su borde no es muy regular, que digamos, tampoco la superficie, no tiene un aspecto uniforme en cuanto a su color. Tienen pápulas dermoepidérmicas y en algunas zonas nodulares, no tienen una causa específica tampoco. El nevo juvenil de Spritz es una lesión nodular, como ustedes pueden ver. Puede ser aislado y se localiza generalmente en la cara, como en este caso, o en las extremidades. Y su coloración es medio rosado. Muy rara vez pueden ser múltiples. El nevo azul son, como ustedes ven también, lesiones nodulares pigmentadas o máculas pigmentadas que pueden tener un tamaño regularmente de 1 centímetro de diámetro, de color gris azulado. Y este color se debe a que está localizado un poco más profundo de los conglomerados de los melanocitos, ¿no? El nevo juvenil el nevo de Sutton o alonevo. Es un nevo, como ustedes notan, tiene un aspecto característico que parece un huevo frito. Son máculas pigmentadas con área periférica hipocrómica.
o acrómica. Este nevo de Sutton, algunos lo relacionan con algún trastorno autoinmune. A veces esta lesión, el componente nébico, o sea, el pigmento, puede desaparecer progresivamente. Una vista más próxima. El nevo ungueal. Los nevos ungueales son, como su nombre lo dice, máculas pigmentadas que se localizan en los lechos ungueales. Estos nevos pueden deformar las uñas. Tienen un aspecto un poco más parduzco, más oscuro. Bien, eso sería relacionado a las tumoraciones benignas, ¿no? En cuanto a los tumores malignos, cualquier tejido puede presentar una tumoración maligna. Dentro de estos, el más frecuente es el carcinoma vasocelular. Le sigue en frecuencia el carcinoma epidermoide y con menos frecuencia el melanoma maligno. Y también podemos encontrar ahí los angiosarcomas que tienen un componente vascular. También es más raro que los anteriores, pero siempre hay que tener presente. Cuando ustedes vean un angioma y hay que retirarlo, siempre deben enviarlo al histopatólogo, al patólogo clínico, al anatomopatólogo. El diagnóstico de una tumoración, decir que es benigno o es maligno, tiene que ser sí o sí con un estudio histopatológico, con una biopsia. Si no, solamente se trataría de un diagnóstico presuntivo. Insisto, el diagnóstico definitivo en cuanto a tumores es histológico. Siempre tengan en cuenta eso. Y por más benigno que les parezca una lesión, siempre no descarten al 100% que podría tratarse de una tumoración maligna. Bien, entonces, en cuanto a al melanoma maligno, hay dos tipos de clasificación, diríamos, de acuerdo a sus niveles de invasión. Una es la de Clark y la otra es de Breslow. La clasificación de Clark tiene en cuenta las capas de la piel en este caso. Clark 1, cuando solamente está presente la epidermis. Clark 2, cuando ya alcanza la lámina basal. El Clark 3 ya está llegando a la dermis papilar. El Clark 4 a la dermis reticular. Y Clark 5 cuando ya llega al tejido celular subcutáneo. Esto se correlaciona con Breslow, donde Breslow 1 más o menos ya se diagnostica en profundidad también, pero tiene un milímetro de profundidad. El 2 milímetros, el 3 milímetros, el Breslow 4 milímetros y el Breslow 5 milímetros o más. Entonces, de acuerdo a esto se puede también determinar el pronóstico. Se considera que el Clark 1 o Breslow 1, al estar solamente ubicado en la epidermis, no va o no ha dado metástasis y si se extirpa en su totalidad, se puede considerar como curado. El Clark 2 o Breslow 2 ya está bordeando la lámina basal. En estos casos podría necesitar una vigilancia de acuerdo de su evolución y de los márgenes de seguridad. Pero si ya ha pasado la lámina basal y ya llega a la dermis papilar, ya se considera que ha habido metástasis. Ustedes saben que el melanoma maligno da metástasis
por 3 vías: local, por vía sanguínea y por vía linfática. Por lo tanto, ya necesita un tratamiento oncológico y un seguimiento más minucioso. ¿Entienden? Bien, acá tenemos una lesión de una paciente, se trata de un carcinoma vasocelular. De acuerdo a su evolución, nosotros pensamos en algún momento que podría ser un carcinoma, un epidermoide. Es más, esta paciente ya venía, nosotros somos en orden de frecuencia el cuarto servicio que lo recibe. Ya lo habían visto en dermatología, incluso en un servicio de cirugía plástica, y había ido incluso a cirugía de cabeza y cuello. Y le habían hecho el tratamiento y viene con esta recidiva. Tuvimos que hacer una resección bien amplia, retirar todo esto y hacer la reconstrucción de toda la nariz prácticamente, con un colgajo indiano o colgajo frontal. Felizmente, como tenía bastante tejido, se pudo hacer la reconstrucción con cierta facilidad. Esta es la característica típica o la imagen típica de un carcinoma vasocelular. En la superficie es media perlada, nacarada, como ustedes notan, brillante. Puede tener áreas hemorrágicas, ¿no? O costras. Y lo bueno de los, digamos, si se puede decir bueno, de las carcinomas vasocelulares es que su invasión solamente es local. Va creciendo y creciendo y no da metástasis ni por vía linfática ni por vía hemática. En cuanto al melanoma maligno, la clínica Mayo ha dado o ha establecido una mnemotecnia para ver el color, básicamente para el diagnóstico, ¿no? Está de asimetría, si son los bordes, el color, las dimensiones y su evolución, el ABCDE. En cuanto a la A o asimetría, vamos a encontrar que estas lesiones o melanomas tienen una característica específica. Si uno hace una línea horizontal por la parte central y una vertical por la parte central de la lesión, ninguna de las 4 cuadrantes van a ser similares. Por lo tanto, va a haber una asimetría. En cuanto a los bordes son muy caprichosos, muy irregulares. Es típico también de un melanoma. En cuanto al color, el color va a ser cambiante en el tiempo. Va a ir pues de estos aspectos todos, todo, como diríamos, muy bizarro, ¿no? Muy, algo repugnante, de diferente aspecto, de diferentes intensidades la coloración que puede tener. Entonces, este es un típico aspecto de un melanoma con los cambios de color. Y el diámetro, el diámetro se refiere a que cuando uno hace una línea transversal y una línea vertical, los diámetros son distintos. El diámetro vertical, en este caso, es menor que el diámetro transversal. Y en cuanto a la evolución, como ustedes ven en este caso, por ejemplo, puede estar de este color, pero al final puede terminar de esta manera. O sea, va a cambiar en el tiempo su forma. Bien, estos son los 5 ABCDE de
que tiene que tomarse en cuenta para diagnosticar un melanoma. Bien, entonces eso es lo que podemos hacer, es acercarse a compartir con ustedes. Y no sé si hay alguna pregunta. ¿Tendrán alguna pregunta? Todo bien, doctor. Bien, todo entendido entonces. Bien, cualquier cosa para mi grupo, nos vemos mañana en el seminario. Doctor, una compañera está... Ah, no, creo que no. Me pareció que estaba levantando la mano. Ya. ¿Sí? Bueno. Ya, entonces con mi grupo nos vemos. Parece que no. Ya, doctor, muchas gracias. Hasta otro día. Buenas noches.